El teorema de Pitágoras dice: en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, donde aquí c es la hipotenusa, a y b los catetos, y el ángulo recto está en el vértice C mayúscula, como se muestra en la figura. Como todo teorema, esto se puede demostrar, entonces vamos a demostrarlo. Para esto, primeramente observamos el siguiente triángulo rectángulo con ángulo recto en el vértice C. Ahora, si trazamos la altura a la hipotenusa como se muestra en la figura, observamos que este triángulo rectángulo se divide en dos triángulos que también son triángulos rectángulos que son semejantes a él. Mostremos que son semejantes estos triángulos rectángulos. Primeramente, para el triángulo de la izquierda y el triángulo original, observamos de la figura que este ángulo es el mismo para ambos triángulos. Y este ángulo es un ángulo recto que es igual a este otro ángulo recto. Y como es obvio, entonces este ángulo es igual a este otro. Estos ángulos son los del triángulo de la izquierda y estos los del triángulo original. De esto se ve que los dos triángulos son semejantes. Ahora, para el triángulo de la derecha y el original, observamos de la figura que este ángulo es el mismo para ambos triángulos. Y también observamos que este ángulo recto es igual a este ángulo, que es un ángulo recto. También observamos en la figura que este ángulo es igual a este otro. Estos ángulos son los del triángulo de la derecha y estos son los del triángulo original. Como se ve, los dos triángulos son semejantes. Acabamos de obtener un resultado importante. Si trazamos la altura de un triángulo rectángulo sobre la hipotenusa, se divide a este en dos triángulos rectángulos, cada uno de los cuales es semejante a él. Ahora voy a asignar letras minúsculas a los lados de los triángulos. Entonces, asignando las letras A, B y C minúsculas a los lados del triángulo, tenemos, y ahora para los dos triángulos formados al dividir el triángulo, cuando trazamos la altura que va del vértice C al punto D, asignamos las letras minúsculas F, G y H, como se muestra en la figura. Para poder apreciar mejor que los dos triángulos formados son semejantes al triángulo original, voy a suponer que los puedo separar sin alterar el triángulo original. Primero voy a hacerlo con el triángulo de la izquierda. Voy a girar el triángulo con respecto al vértice A, como se muestra en la figura. Y tenemos, y ahora lo vuelvo a girar con respecto al vértice A, como se muestra en la figura. Y tenemos, aquí se aprecia mejor que son semejantes los dos triángulos. Ahora lo moveré afuera del triángulo original. Como acabamos de mostrar, estos dos triángulos son semejantes. Para el caso del triángulo de la derecha y el original, realicemos el mismo procedimiento. Entonces, al girar el triángulo con respecto al vértice B, como se muestra en la figura, tenemos, y ahora lo vuelvo a girar con respecto al vértice B, como se muestra en la figura, y tenemos, ahora al moverlo afuera del triángulo original, podemos apreciar mejor su semejanza. Como acabamos de mostrar, los triángulos formados al trazar la altura de un triángulo rectángulo sobre su hipotenusa
son dos triángulos rectángulos semejantes a él. Aquí tenemos los dos triángulos formados al trazar dicha altura y también tenemos al triángulo original. Como podemos observar en la figura, el lado H del triángulo de la izquierda está en proporción con el lado A del triángulo original que lo tenemos en medio, y también estos lados están en proporción con el lado G del triángulo de la derecha. Y en este mismo orden observamos que el lado F está en proporción con el lado B y también con el lado H. Y así en el mismo orden observamos que el lado B está en proporción con el lado C y también con el lado A. Decimos entonces que los lados correspondientes de estos triángulos son proporcionales. Como ya mostramos anteriormente, estos ángulos son iguales. Estos también son iguales. Y estos otros también son iguales. Si los lados correspondientes son proporcionales y los ángulos correspondientes son congruentes, decimos entonces que la correspondencia es una semejanza. Ahora sí, ya estamos listos para demostrar el teorema de Pitágoras usando la semejanza de triángulos. Primeramente, al observar la figura, tenemos para estos dos triángulos que F entre B es igual a B entre C. De aquí que F es igual a B cuadrada entre C. Ahora para estos dos triángulos tenemos que G entre A es igual a entre C. De aquí que G es igual a cuadrada entre C. Como podemos observar en la figura, que C es igual a F más G, y de lo obtenido anteriormente, tenemos que C es igual a B cuadrada entre C más A cuadrada entre C, que esto es igual a B cuadrada más A cuadrada entre C. Y por lo tanto, C cuadrada es igual a B cuadrada más A al cuadrado, o C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Así queda demostrado este teorema, que se le conoce como el teorema de Pitágoras, que dice: en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos.